Hola, ¿alguna vez te has parado a pensar que algunas historias parecen haber sido escritas por las manos del destino, donde la justicia, por mucho que tarde, encuentra su camino? Hoy te sumergirás en un relato que parece sacado de una película, pero que sucedió en la vida real. Una historia de ambición desenfrenada, prejuicios y una lucha incansable por aquello que es correcto. Conoce la jornada de Victoria Blackwood, una matriarca poderosa que vio su imperio desmoronarse ante la fuerza y la resiliencia de Isabela Ramírez, una joven enfermera que llevaba consigo la verdad y un amor incondicional. Prepárate para emocionarte e inspirarte con la prueba de que, cuando la fe y el coraje se unen, ningún obstáculo es demasiado grande. Si esta historia ya te ha conmovido, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más relatos inspiradores como este. Y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué lugar estás viendo esta jornada de superación? Tu participación es la fuerza que nos mueve. La brisa gélida de aquel final de tarde de otoño parecía susurrar secretos antiguos, llevando consigo el olor húmedo de la tierra recién removida y el aroma dulce de las flores depositadas sobre las lápidas. Victoria Blackwood, a sus 50 y tantos años, sentía el peso de cada uno de ellos en sus hombros, no solo la edad, sino la carga de un imperio construido sobre pilares tan sólidos como cuestionables. Sus ojos, siempre afilados y calculadores, ahora cargaban una melancolía profunda, un vacío que ni toda su fortuna podría llenar. Hace 3 años, su mundo se había desmoronado de una forma que nunca imaginó, con la pérdida de su único hijo, Adrien, a los 28 años. El dolor era un compañero constante, una sombra implacable que se negaba a dejarla, insistiendo en que con Adrien, su linaje, su legado, había llegado a un fin abrupto e irremediable. Era un ritual, casi una penitencia. Victoria visitaba la tumba de Adrien con una frecuencia que rozaba la obsesión, buscando un consuelo que nunca llegaba, una respuesta para el silencio que la envolvía desde aquel trágico accidente de coche. En aquel día, sin embargo, el silencio fue quebrado por un sonido inesperado. Allí, arrodillada al lado de la lápida de su hijo, estaba una mujer joven, de rasgos latinos, y a su lado un niño pequeño, quizás de unos 4 años. Ambos lloraban, un llanto sentido que apretó el corazón ya pesado de Victoria. Pero lo que la hizo parar, lo que la golpeó como un rayo en cielo azul, fueron los ojos del niño, verdes, de un verde vibrante, inconfundibles. Eran los ojos de Adrien, los mismos que ella había visto incontables veces en su hijo. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de incredulidad y una punzada de algo que ella no sabía nombrar, quizás esperanza, quizás pavor. La mujer, percibiendo la presencia de Victoria, levantó sus ojos llorosos. Isabela Ramírez se presentó. Y entonces, en medio de las lágrimas, vino la revelación que cambiaría todo. Mateo era hijo de Adrien, nacido después de la muerte de su hijo. Las palabras resonaron en la mente de Victoria, un trueno en su mundo meticulosamente organizado. Isabela explicó que le había prometido a Adrien, antes de su partida, que cuidaría del niño costara lo que costara. Esta verdad simple y dolorosa sacudió la percepción que Victoria tenía de la vida secreta de su hijo y, de forma aún más cruel, despertó sus prejuicios más profundos, aquellos que ella había cuidadosamente escondido bajo la fachada de una mujer de negocios impecable. La escena era surreal. Victoria, la reina de un imperio construido sobre la base de la astucia y la frialdad, estaba allí, delante de una joven enfermera latina y de un niño que cargaba la esencia de su hijo. Lo que debería ser un momento de pura conexión familiar rápidamente se transformó en algo distorsionado por la visión del mundo de Victoria. Ella veía los ojos de Adrien en Mateo, sí,
y eso encendió una chispa de un sentido superficial de pertenencia, pero superponiéndose a eso, había un profundo y visceral sentimiento de superioridad. Aquella mujer, una inmigrante, una enfermera humilde, no podría, en su mente elitista, ofrecer a un heredero Blackwood la vida que él merecía. La decisión fue instantánea, implacable. Ella reclamaría la custodia de su nieto Blackwood. No era solo por Mateo, era una segunda oportunidad, un camino para limpiar su propia conciencia en relación con Adrienne, para moldear un legado adecuado, libre de cualquier influencia externa que ella consideraba indeseada. La propuesta de Victoria fue lanzada con la arrogancia de quien detenta el poder y la convicción de que todo tiene un precio. Una cantidad sustancial, ella pensó, sería suficiente para convencer a Isabella de entregar a Mateo. Las palabras salieron de su boca con un desdén casi palpable, descalificando a Isabella no solo como madre, sino como persona. Una inmigrante, una enfermera humilde. Repetía Victoria en su mente, incapaz de ver más allá de las etiquetas que ella misma imponía. Ella creía que Isabella jamás podría proporcionar la vida que, en su visión distorsionada, un heredero Blackwood merecía. Era como si la dignidad de una persona pudiera ser medida por su cuenta bancaria o por su pasaporte. Para Victoria, Mateo era una pieza en su tablero de ajedrez, un activo valioso para restaurar la imagen de la familia y, quién sabe, silenciar la culpa que se arrastraba en su alma. Lo que Victoria ignoraba en su torre de prejuicios y privilegios era que Isabella no era una simple víctima del azar o una mujer ingenua y vulnerable. La sonrisa condescendiente de Victoria y sus palabras cargadas de desprecio no perturbaron a la enfermera como la multimillonaria esperaba. Isabella había sido la mejor amiga de Adrienne, una confidente, y lo más importante, la guardiana elegida para Mateo. Adrienne, en su sabiduría y previsión, había confiado a Isabella no solo la vida de su hijo, sino también la clave para desvelar una serie de secretos sombríos que involucraban a la familia Blackwood. Y había otro detalle crucial que Victoria desconocía. La madre biológica de Mateo, Julia Blackwood, era prima de Adrienne, una mujer cuya vida Victoria había destruido años antes a través de una traición familiar sin precedentes y que había fallecido trágicamente en el parto. Los 3 años que siguieron a la muerte de Adrienne no fueron de luto pasivo para Isabella. Mientras Victoria se hundía en su soledad dorada, Isabella se preparaba meticulosamente para la confrontación que ella sabía que vendría. Ella no era solo una enfermera. Era una mujer con una determinación de acero, forjada en la lealtad a una amiga y en el amor por un niño. Bajo la orientación de su tía, Elena Castillo, una profesora de derecho renombrada y especialista en derechos civiles, Isabella se sumergió en los estudios. Noches enteras, entre turnos exhaustivos en el hospital y los cuidados con el pequeño Mateo, ella asistía a clases nocturnas de derecho, absorbiendo cada matiz, cada detalle del sistema que ella un día usaría como arma. Pero su preparación iba mucho más allá de los libros y de las aulas. Isabella sabía que para enfrentar un imperio como el de Blackwood Industries, ella necesitaría aliados. Pacientemente cultivó contactos cruciales en el ámbito jurídico y periodístico, personas que, como ella, creían en la justicia por encima de todo. Ella no solo estudió derecho, se convirtió en una investigadora. Sistemáticamente, con una paciencia casi obsesiva, compiló evidencias. Décadas de fraude corporativo, soborno, lavado de dinero, violaciones ambientales, cada papel, cada correo electrónico, cada testimonio que incriminaba a Victoria Blackwood era archivado, organizado y analizado. Ella tenía el apoyo de un renombrado bufete de abogados enfocado en derechos civiles, que aceptó su caso pro bono, y de un periodista investigativo,
sediento de una historia que sacudiría las estructuras del poder, listo para exponer la podredumbre que corroía el imperio de Victoria. El enfrentamiento no tardó en comenzar y no sería solo una disputa por custodia. Era una batalla legal y corporativa de alto riesgo, una verdadera guerra de David contra Goliat, donde Isabela, con su verdad, paciencia y una estrategia meticulosa, se preparaba para desmantelar metódicamente el poder de Victoria. La primera embestida de Victoria vino, como se esperaba, en forma de dinero. Otra oferta cuantiosa, con la esperanza de callar a Isabela, de comprar lo que ella veía como un problema. Pero Isabela, firme en su convicción, se negó. El brillo en la mirada de Victoria, aquel brillo de quien cree que puede comprar cualquier cosa, vaciló por un instante. No se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de justicia, de lealtad, del amor por un niño y el legado de una amiga. Isabela sabía que la verdad era su mayor arma. Comenzó a exponer el trato frío y distante que Victoria había dispensado a Adrien en el pasado, la relación turbulenta que ambas mantenían, algo que la multimillonaria siempre intentó mantener en secreto. Cada detalle, cada recuerdo doloroso era sacado a la luz, revelando la fachada de una madre perfecta que Victoria tanto se esforzaba por mantener. Y entonces el golpe fatal. Isabela reveló que Adrien no era solo una víctima inocente. Él estaba investigando los crímenes de su propia madre antes de su muerte y había confiado todas las evidencias a Isabela. Un acto de coraje y desesperación de un hijo que intentaba corregir los errores de la familia. El rostro de Victoria palideció, la incredulidad mezclada con el miedo instalándose en sus ojos. Pero la revelación más devastadora aún estaba por venir, un puñetazo en el estómago de Victoria que la hizo tambalear. Aquello que ella siempre llamó accidente de Adrien, en realidad no había sido un accidente. Isabela, con la voz embargada por la emoción, pero firme en la convicción, detalló cómo Adrien había sido asesinado. Personas peligrosas, involucradas en los esquemas de lavado de dinero de Victoria, habían orquestado la muerte de su propio hijo para silenciarlo, para que los secretos de Blackwood Industries jamás salieran a la luz. Victoria indirectamente era la responsable de la muerte de Adrien. La sala de audiencias, antes llena de susurros y la tensión de las miradas curiosas, ahora estaba en un silencio sepulcral. El aire parecía más pesado, cargado por la gravedad de aquellas palabras que desnudaban la verdad más terrible. La ficha tardó en caer para Victoria, la mujer implacable que siempre tuvo control sobre todo y todos. Ahora veía su mundo desmoronarse, el choque, la incredulidad, la culpa abrumadora. Todo eso se mezclaba en su mirada fija, perdida en el vacío. La imagen de Adrien, su hijo, muerto como consecuencia de sus propias ambiciones y transacciones oscuras, la acechaba. Cada uno de los crímenes que Isabela había investigado, cada fraude, cada soborno, ahora no era solo un número en un balance, sino un ladrillo en la muralla que había aplastado su propia sangre. Era el precio de una vida de elecciones cuestionables, de una moralidad corroída por la codicia. Victoria sintió el peso del universo sobre sus hombros, un dolor más profundo que cualquier luto anterior, porque venía de la verdad más amarga, la de que ella había, de alguna forma, participado en la destrucción de su propio hijo. En el mismo instante en que las evidencias eran presentadas en el tribunal, un renombrado periódico de circulación nacional, provisto de los documentos meticulosamente compilados por Isabela, publicaba en su edición online e impresa el artículo que sacudiría las estructuras del imperio Blackwood. La noticia se extendió como fuego en paja seca, golpeando los pilares del poder de Victoria de forma implacable. No era solo un titular,
sino la condensación de décadas de mentiras e ilegalidades. El mundo financiero reaccionó inmediatamente y las cuentas de Victoria fueron congeladas. Su imperio, antes inquebrantable, comenzaba a desmoronarse en tiempo real, delante de los ojos de todos. Aquella mujer, que siempre se vio por encima de la ley, ahora estaba acorralada. El golpe fue brutal. Victoria, que horas antes se sentía en control de todo, asistía a todo desmoronarse. Los titulares estampaban su nombre junto a acusaciones de fraude, soborno e incluso complicidad en la muerte de su propio hijo. Ella podía sentir las miradas juzgadoras, el olor de su reputación en llamas. Los golpes del FBI en su mansión llegaron poco después. El sonido estruendoso en la puerta, resonando en su mente como un requiem para su vida de poder. No había más a dónde correr, ni a quién sobornar. La prisión, que ella siempre vio como un destino para los demás, para los inferiores, ahora se abría para ella, implacable, tragándola en sus entrañas frías. Victoria Blackwood estaba presa. Su fortuna, desvanecida, su legado, que ella tanto anheló, manchado para siempre por su propia codicia y prejuicio. Mientras Victoria era llevada, la verdad sobre Mateo salía a la luz de una forma que ella jamás imaginaría. Él era, de hecho, el heredero legítimo, pero no de la fortuna que Victoria había acumulado de forma ilícita, sino de la riqueza que ella misma había robado de la familia de Julia, la madre biológica del niño. La justicia, lenta pero implacable, operaba en sus propios términos, reescribiendo el destino de un niño que por poco no sería otra víctima de la codicia de los Blackwood. Mateo, con sus ojos verdes vibrantes, era el eslabón de una nueva era, un futuro libre de las sombras del pasado, un renacimiento que brotaba de las ruinas de un imperio construido sobre la deshonestidad y el prejuicio. Para Victoria, los días de lujo y poder eran un recuerdo distante. Ahora, en una celda fría, sentía el peso de cada una de sus acciones pasadas. El trabajo manual, con salarios ínfimos, era un recordatorio constante de su nueva realidad, un castigo que iba mucho más allá de la privación de la libertad. Las manos que antes firmaban contratos millonarios y ordenaban la destrucción de vidas, ahora se ocupaban de tareas repetitivas y cansadas. Cada fibra de su ser sentía lo que era ser insignificante, ser solo un número más en un sistema que ella un día creyó controlar. El resentimiento y la rabia se mezclaban con una punzada de desesperación, pero, en el fondo, una pequeña y amarga parte de ella comenzaba a entender la ironía de su destino. Todo lo que ella construyó se derrumbó y todo lo que ella despreció floreció. Isabella, por otro lado, se dedicaba en cuerpo y alma a Mateo, construyendo para él un ambiente de amor incondicional, verdad y dignidad. La pequeña casa, antes un refugio para dos, ahora se llenaba de las risas del niño, del olor a libros y de la promesa de un futuro brillante. Ella se aseguraba de que Mateo recibiera una educación de excelencia, no solo en términos académicos, sino en valores. Cada historia contada, cada lección aprendida, estaba permeada por la importancia de la empatía, de la justicia y del respeto al prójimo. Isabella no quería que la sombra de la codicia de Victoria y los prejuicios que un día habrían marginado a Mateo tocaran su alma pura. Él aprendería sobre la verdadera historia de su familia, sin filtros, para entender la importancia de cada paso en su jornada. Mateo crecía fuerte, curioso y con un brillo en los ojos que recordaba a Adrien, pero con una dulzura y resiliencia que venían de Isabella. Ella se esforzaba para que él comprendiera que la verdadera riqueza no estaba en montañas de dinero o en títulos de poder, sino en las conexiones humanas, en la integridad y en la búsqueda de un mundo más justo. Las conversaciones eran simples,
adaptadas a su edad, pero cargadas de un significado profundo. Isabella le enseñaba sobre la fuerza de la verdad, sobre la importancia de nunca doblegarse ante la injusticia y sobre cómo el amor puede ser la fuerza más poderosa para superar cualquier adversidad. Cada día, Mateo absorbía esas lecciones, moldeándose en un ser humano que honraría el legado de su madre y de su guardiana, libre de las ataduras del pasado sombrío. La vida de Isabella, antes un torbellino de clases nocturnas e investigaciones secretas, ahora se calmaba en una rutina de cuidados y enseñanzas. Ella encontraba una paz profunda en cada progreso de Mateo, en cada nuevo descubrimiento del niño. Para ella, la verdadera victoria no estaba en los tribunales o en los periódicos, sino en la resiliencia de aquel pequeño ser que, a pesar de todo, irradiaba luz. Isabella sabía que la paciencia, la preparación y la inquebrantable búsqueda de justicia habían sido sus mayores aliadas. Ella no había cedido a las presiones, no se había vendido, y eso, por sí solo, era un triunfo en un mundo donde la tentación del dinero y del poder a menudo corrompe hasta las almas más puras. La historia de Victoria Blackwood se convirtió en un hito, un recordatorio vívido de que la verdad, por mucho que tarde, siempre sale a la luz. Los titulares, antes gloriosos, ahora contaban la historia de una caída espectacular, de un imperio construido en la arena de la corrupción. Para Victoria, cada día en la prisión era una lección amarga, una reflexión forzada sobre las elecciones que la llevaron a aquel lugar. El poder, la riqueza, el estatus social, todo se desvaneció, dejando atrás solo la soledad y el arrepentimiento. El legado Blackwood, antes temido y respetado, ahora era sinónimo de codicia y traición, una mancha indeleble en la historia de la familia. Isabella, sentada en el porche de su modesta casa, observaba a Mateo jugar en el jardín. La escena simple, repleta de una paz que parecía inalcanzable hace pocos meses, era un testimonio de su resiliencia. Ella se acordó de las noches en vela, del olor a café fuerte y de los libros de derecho abiertos sobre la mesa de la cocina. A cada párrafo leído, a cada línea de investigación trazada, ella sentía que no solo estaba aprendiendo sobre leyes, sino desvelando un mapa para la libertad de Mateo, y quizás la suya propia. No era una venganza, era una corrección. Aquel niño merecía un futuro libre de las ataduras del pasado, un futuro construido sobre bases sólidas de amor y honestidad, y no sobre el pantano de la corrupción. Ella pensaba en Adrien, en la amistad que los unía, en la promesa susurrada en un hospital, poco antes de su partida. Adrien, un hijo de un imperio sombrío, pero con un alma que buscaba la luz, le había confiado la misión más importante de su vida. Isabella sabía que la fuerza de Adrien, el coraje de investigar a su propia madre, había sido un catalizador para todo. Él no quería que Mateo viviera a la sombra de aquel legado tóxico, y era esa memoria, ese compromiso con la amiga, lo que la impulsaba a cada paso, incluso cuando el miedo y la incertidumbre intentaban instalarse en su corazón. Aquel niño, Mateo, era el legado de Adrien, pero también el legado de la verdad y de la justicia que ambos habían buscado. El peso de la responsabilidad sobre Isabella no era ligero, pero ella lo cargaba con una gracia y una fuerza que muchos no imaginarían. Cada mañana, al despertar, sentía la urgencia de ser la mejor versión de sí misma para Mateo. Las noches en vela investigando el imperio Blackwood habían dado paso a noches de historias para dormir y conversaciones sobre los pequeños y grandes dilemas de un niño creciendo. Era un amor incondicional, un compromiso que iba más allá de los lazos de sangre, forjado en la lealtad y en la promesa de un futuro mejor. Ella no era la madre biológica de Mateo, pero era la madre de corazón, la guardiana de su verdad y la constructora de su nuevo camino.
La lección que Isabela sacó de toda aquella saga era profunda y transformadora. Ella comprendió que el verdadero poder residía no en la riqueza o en la fuerza bruta, sino en la paciencia para esperar el momento justo, en la preparación meticulosa para los desafíos, en el amor que trasciende las barreras y en la búsqueda inquebrantable de justicia. No se trataba de cuánto se tenía, sino de lo que se hacía con lo que se tenía. Esta filosofía se convirtió en el pilar de la educación de Mateo, una brújula moral que lo guiaría a través de la vida. Isabela quería que él entendiera que la dignidad era el mayor tesoro y que la integridad valía más que cualquier imperio. Isabela veía en el pequeño Mateo la personificación de la esperanza, un futuro que Victoria jamás podría comprender. Él era la prueba viva de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en medio de las ruinas. Las cicatrices del pasado, de la traición y de la pérdida, serían para él solo historias, lecciones a ser aprendidas, pero nunca cargas a ser llevadas. Isabela se dedicaba a garantizar que Mateo creciera libre del legado destructivo de la codicia de su abuela y de los prejuicios que lo habrían marginalizado. Ella le enseñaba sobre la importancia de abrazar sus raíces, de valorar su identidad y de siempre luchar por lo que es correcto. No importaba cuán difícil fuera el camino. La paz que Isabela sentía no era la ausencia de desafíos, sino la tranquilidad de saber que estaba en el camino correcto, construyendo algo significativo. Ella se acordaba de la mirada de Victoria en el tribunal, una mezcla de odio y desesperación, y por un instante sintió una punzada de compasión. Pero esa compasión era rápidamente sustituida por el recuerdo de todo lo que Victoria había causado, no solo a ella y a Mateo, sino a Adrien y a la familia de Julia. La justicia había prevalecido y era un alivio pesado, pero necesario. Isabela sabía que la vida nunca sería la misma, pero ahora ella tenía control sobre la narrativa de Mateo, sobre su futuro, y eso era lo más importante. La sociedad, que antes idolatraba a Victoria Blackwood y su imperio, ahora veía la verdadera cara de la riqueza desmedida y de la ambición sin límites. El caso se convirtió en un parteaguas, un ejemplo de que la impunidad no siempre prevalece. Para muchas personas, la historia de Isabela y Mateo encendió una llama de esperanza, mostrando que, incluso ante los poderes más establecidos, la persistencia y la verdad pueden, sí, derribar gigantes. Era un recordatorio de que la justicia, a veces tardía, encuentra su camino, y que los prejuicios pueden ser confrontados y deshechos con coraje y determinación. Mateo, creciendo bajo la tutela de Isabela, nunca sabría el peso del nombre Blackwood como una carga, sino como una lección. Él sería enseñado a honrar la memoria de su madre biológica, Julia, y de su padre, Adrien, comprendiendo las complejidades de su herencia sin ser definido por ella. La vida de Mateo sería un testimonio de la capacidad humana de resurgir, de transformar el dolor en propósito y de construir un futuro pautado en la integridad. La sombra de Victoria, antes imponente y aterrorizante, se volvía cada vez más difusa, sustituida por la luz que Isabela y Mateo irradiaban juntos. El sol poniente pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados, reflejando en el rostro sereno de Isabela. Ella pensaba en cómo la vida, en su complejidad, se había desarrollado de maneras inesperadas. El dolor de la pérdida de Adrien, la furia de la injusticia, la exhaustión de las noches de estudio, todo se transformó en un propósito mayor. Ella no había buscado esta batalla, pero cuando se presentó, Isabela la abrazó con la fuerza de quien defiende lo que más importa. Y al final, la victoria no era solo suya, era de todos aquellos que, un día, creyeron que la verdad y la decencia
podrían prevalecer sobre la codicia y el poder. La historia se cerraba allí, con un nuevo capítulo abriéndose para Mateo e Isabela. Sin explicaciones mágicas o giros dramáticos de guión, la superación sucedió de forma natural, resultado de elecciones, resiliencia y la fuerza inquebrantable del amor. Victoria estaba pagando por sus crímenes y Mateo crecía libre, rodeado de un cariño genuino y de un sentido de justicia que ella cultivaba cada día. Era un desenlace emblemático que dejaba en el aire el mensaje de que el verdadero legado no se mide por fortunas o imperios, sino por la integridad de las acciones y por el impacto positivo que se deja en el mundo.